Continuando con la unidad número 2, básicamente esta unidad está conformada por dos partes o secciones. Una que se refiere a lo que son en sí los estados financieros y una sección que es la que vamos a iniciar en este momento, que se refiere a las diferentes herramientas de análisis que se pueden emplear para analizar con más detalle esos estados financieros. Vamos a ir citando las diferentes técnicas que se pueden aplicar. Pues vamos incluso a empezar de las más sencillas a las menos sencillas. La primera técnica que vamos a analizar se denomina análisis comparativo o análisis horizontal. Aquí básicamente lo que hacemos es de cada uno de los reportes, principalmente el estado de resultados y el balance general, vamos a hacer el reporte con cifras a dos fechas. Recomendable es que en la primera columna vaya la fecha más reciente y en la segunda vaya la fecha más antigua. Y lo que hacemos básicamente es calcular el cambio en cifras entre ambas fechas. Y yo lo que les recomiendo es de que además de hacer el cambio en cifras, también lo hagamos en forma porcentual. Cuando lo hacemos en forma porcentual, lo que hacemos es que ese monto de cambio lo dividimos entre la cifra más antigua y nos va a dar el cambio porcentual. En ese caso ustedes van a tener pues elementos de cómo ha ido evolucionando la empresa, tanto en dinero como a nivel porcentual. Esa es básicamente la técnica y pues se utiliza en ciertos casos. La segunda técnica es pues muy sencilla, es convertir las cifras de cada fecha a porcentajes. Es decir, eso implica descomponer el reporte en porcentajes. Para esto pues tenemos dos reglas, una regla para el estado de resultados y otra para el balance general. Para el balance general tenemos como base 100% la suma del activo y para el estado de resultados tenemos como base 100% el total de los ingresos. Eso pues en su momento nos da información de cómo están integrados los conceptos en cada uno de los reportes y en muchos casos yo recomiendo ponerle atención más a los porcentajes que a los montos, porque es más fácil que se nos quede en mente un porcentaje que un monto. Entramos luego a la tercera técnica de análisis, que es la más sofisticada, que se llama análisis a base de razones financieras, o también en algunos textos lo van a encontrar como indicadores financieras. Pues es importante saber de que en Guatemala pues no es muy común todavía, pero en otros países hay mucha gente interesada en el análisis de los estados financieros de las empresas, y según el interés que tenga esa parte interesada, así es que va a aplicar pues algunos conceptos en particular. Recomendable es que para estos indicadores que vamos a calcular tengamos un punto de referencia, es decir, no solo la cifra de la empresa, sino que algún punto de referencia. Ese punto de referencia puede ser interno, puede ser externo, o puede ser algo hipotético. En Estados Unidos hay entidades que procesan información de las empresas y están pues usualmente actualizándola, y ellos pueden vender esa información para que uno tenga puntos de referencia prácticamente de cualquier tipo de negocio o de cualquier tamaño. En Guatemala pues no conviene que vayamos a usar esos indicadores de Estados Unidos, porque allá las cosas funcionan diferente. Entonces yo en mi caso particular, pues por mi experiencia defino algunos que yo creo que son, y en su caso los que nos pueden servir de referencia son los que están incluidos en los presupuestos. El punto siempre es tener un punto de referencia para filtrar mucho más fácilmente si la cosa está bien o no está bien. Vamos entonces a hacer una revisión de estos diferentes indicadores y vamos a utilizar como referencia la información de esta empresa Bartlett, que ya hemos estado revisando en la parte anterior. Se manejan categorías, y la primera categoría que vamos a analizar se llama liquidez.
En términos financieros, liquidez implica capacidad de pago en el corto plazo. Es decir, si una deuda se nos vence mañana, estos indicadores nos pueden permitir establecer si vamos a tener la capacidad de pago. Las razones de liquidez básicamente son dos, una que se llama corriente y otra que se llama razón rápida. Y en el material tenemos agregado un tercer indicador que realmente no es una razón, sino que es simplemente una resta que se llama capital de trabajo neto. En la vida real, pues si uno quiere usa los tres, o usa dos, o usa uno, y lo que hay que buscar es usar aquel indicador que realmente nos sea útil, o sea, no calcularlo por calcularlo, porque si no sirve, ¿para qué lo vamos a calcular? Por ejemplo, en el caso de la compañía Bartlett y analizando lo que es la razón corriente, el término razón es un término que implica un numerador y un denominador, y en este caso lo que hacemos es relacionar la suma del activo corriente con el pasivo corriente que aparecen en el balance general. En el caso de la compañía Bartlett, pues tenemos una cifra de 1.223.000 para el activo corriente y una suma de 620.000 dólares para el pasivo corriente. Al hacer la división, eso nos da un monto o un valor de 1.97. Eso, por cierto, es un cociente, no son dólares. Y eso lo que nos está diciendo es que esta empresa, a esa fecha, por cada dólar que debía, tenía casi $2 para pagarlo. Eso pues es algo normal, algo razonable, y si tuviéramos una referencia, quizás diría 2, y ese 2 pues sería prácticamente igual a este 1.97, y en ese caso, si fuéramos el gerente de la empresa, pues quedaríamos tranquilos porque sí tenemos capacidad para pagar las deudas conforme se vencen. El segundo indicador que tenemos acá como indicador de liquidez se llama razón rápida. Esta es una razón más estricta porque al activo corriente le deduce los inventarios. Y se deducen porque en el ciclo de operación los inventarios tenemos primero que venderlos y luego cobrarlos. Entonces están más lejos de convertirse en efectivo, y por eso es que esta razón lo resta. En el caso de la compañía Bartlett, al hacer los cálculos, el indicador nos da un resultado de 1.51. Quiere decir que esta empresa, tanto su efectivo como sus cuentas por cobrar, suman 1.51 contra $1 que debe a corto plazo. Si tuviéramos un punto de referencia, por ejemplo 1, pues diríamos que estamos excedidos en 50 centavos, y en este caso pues podríamos también decir que estamos bien. La otra categoría que también se utiliza para el uso de estas razones financieras se llama razones de actividad. Estas razones básicamente lo que nos muestran es qué tan rápido se convierten a efectivo ciertos rubros que se manejan del activo. Las razones específicas son 4 razones, una que se llama de inventarios, una que se llama antigüedad promedio de cuentas por cobrar, otra que se denomina antigüedad promedio de cuentas por pagar, y una que se llama rotación del activo. Estas básicamente lo que miden son esa efectividad. Por ejemplo, en el caso de la rotación del inventario, relacionamos el costo de las mercaderías vendidas que están en el estado de resultados contra el inventario que aparece en el balance general. Eso es una división. En el caso de la compañía Bartlett, en el costo de la mercadería que vendió en el año 2012 son 2.088.000, y la cifra que tenía de inventarios al 31 de diciembre del año 2012 eran $289.000. Eso nos da un cociente 7.2, y lo que nos está diciendo es cuál es la proporción entre lo que hemos vendido y la mercadería que está en la bodega. En este caso, mientras más alto sea el indicador, es mejor, porque eso implica que tenemos más velocidad. Este indicador también se podría medir en días, pero en este caso nuestro material está medido solo como factor de rotación. Si por ejemplo la referencia fuera 6,
estaríamos bien. Si la referencia fuera 9, pues no estaríamos tan bien. Otro indicador también muy importante de efectividad en el uso de activos se llama periodo promedio de cobro. En este caso relacionamos las cuentas por cobrar con el promedio diario de ventas que la empresa hace. Y en el caso de la compañía Bartlett, al relacionar los valores que están tanto en el balance general como en el estado de resultados, nos da una antigüedad promedio de casi 60 días. Esos 60 días quiere decir que es el tiempo que en promedio tarda el dinero en regresar a la empresa. O sea, hacemos una venta al crédito y a los 60 días viene el dinero de regreso. Para determinar qué tanto es mucho o poco esa antigüedad, es conveniente un punto de referencia. Ese punto de referencia, lo recomendable es ir a buscar a las políticas de crédito de la empresa y ahí encontraremos alguna antigüedad que la compañía tenga como referencia, y si en este caso, por ejemplo, la política de crédito dijera 60 días, pues estamos bien. Si la política de crédito dijera 90 días, estamos también bien. Si la política de crédito dijera que la antigüedad, el plazo máximo es de 30 días, estaríamos mal. Lo que estaríamos utilizando casi que el doble de tiempo para recuperar las cuentas por cobrar. Otro indicador también de efectividad o actividad se llama periodo promedio de pago. En este caso relacionamos las cuentas por pagar con un costo promedio de compra diario. Ese costo promedio de compra diario se puede establecer con base en las compras que la compañía haga, y si la información no se tiene, se puede utilizar el costo de mercaderías vendidas para determinarlo. En el caso de la compañía Bartlett, ese periodo promedio de pago nos da un promedio de 95 días. También ese promedio es recomendable compararlo con algún punto de referencia. Ese punto de referencia pues no es algo interno, sino que son los proveedores los que fijan el plazo. Pero pensemos que la compañía fija una antigüedad promedio de 90 días. Y en este caso tenemos una antigüedad de 95 días, estamos excedidos 5 días, que pues habría que tratar de llevarlo a 90, pero realmente no es algo alarmante. Recomendable al hacer este tipo de análisis es, además de manejar ese gran número promedio, con la tecnología actual incluso se puede hacer este análisis por proveedor, inclusive por factura. Y ahí creo que es más fácil darle seguimiento. El esquema que buscamos acá es de que las deudas hay que pagarlas cuando se vencen, no cuando querramos pagarlas. Eso nos va a permitir tener una mejor relación con los proveedores y que no pase que cuando estemos surgidos de algún pedido y como estamos atrasados con el proveedor no nos despache. El último indicador de actividad es un indicador bastante macro que se llama rotación del activo total. Acá relacionamos los ingresos por ventas contra la suma total del activo, y en el caso de Bartlett tenemos un cociente de 0.85. Quiere decir que el activo suma mucho más que los ingresos por ventas, y ese 0.85 lo que nos quiere decir es de que las ventas equivalen a un 0.85% de la suma del activo. Esto pues es una situación que nos está indicando que la empresa tiene pues una lentitud en las ventas porque no llega ni a cubrir la cifra del activo. Esto en la vida real pues hay que tener mucho cuidado porque va a depender del tipo de negocio. Es decir, no es lo mismo estar analizando esta antigüedad en una venta de hamburguesas que por ejemplo en una compañía minera, ¿sí? Y en la medida que la referencia que utilicemos sea más razonable, pues así es que vamos a poder hacer una mejor comparación. Luego tenemos una siguiente categoría que se llama razones de endeudamiento. Aquí básicamente lo que verificamos, analizamos es qué tan endeudada está la empresa. Aquí estamos hablando no de deudas que vamos a pagar mañana, sino que de deudas en general.
La teoría que manejamos es la teoría de que si debo poco estoy bien y si debo mucho estoy mal. ¿Sí? Aunque eso cada compañía pues maneja su balance hasta donde se endeuda, pero usualmente aquí vamos a manejar como un punto de salud financiera un menor porcentaje de monto de deudas. Básicamente en el material tenemos un par de indicadores. Uno se llama razón de endeudamiento y ese básicamente lo que mide es qué porcentaje implican las deudas en relación a la suma del activo. En el caso de la compañía Bartlett, al hacer la relación, en este caso los dos conceptos son del balance, nos da un porcentaje, hay que porcentualizarlo de casi el 46%. Eso quiere decir que por cada quetzal que la compañía tiene invertido en el activo, debe 46 centavos. Esto hay que tener pues mucha madurez para analizarlo porque va a depender del tipo de negocio, va a depender del país. En el caso de Guatemala, así como una regla de dedo, pues se maneja inclusive hasta un 50%. O sea, si estuviéramos manejando esto en Guatemala y tuviéramos una referencia del 50%, pues estaríamos bien.